Con una conferencia dual para hablar sobre barrios privados preexistentes, modelos de adecuación, y nos van a acompañar para esta parte los doctores Marcos Hernández y Ariel Jiménez, a quienes invitamos a pasar. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ambos serán moderados nuevamente por el marquillero Daniel Jiménez. También se suma el contador Leo Rivas. Somos figurina repetida. Bienvenidos a una nueva edición de este emprendimiento comunicacional que podemos llamar perdón, Marcia, me confundí. Lo vi a los chicos arriba del escenario y ya me sentí confundido. Bueno, la idea de esta charla, como les decía, nació a partir de un programa de Consorciando que Ariel tuvo la gentileza de acompañarnos. Para los que no saben, Ariel fue el director de personas jurídicas que le tocó implementar el reparto junto con Marcos, y surgió a partir de la necesidad que está habiendo de la adecuación que manda el Código Civil de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. Entonces, notamos que había dos posturas opuestas. Una que nos va a presentar Marcos, por ahí con más impulso privado, y la postura de Ariel, que es por ahí un poco más legalista. Así que vamos a escucharnos a eso. Se están riendo un montón. No, decido yo, va a comenzar el doctor Ariel Jiménez. Arranca Ariel. Decretazo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad. La verdad que, como les dije, sorprendido por la convocatoria y la variedad de participantes que hay en esta jornada. Así que bueno, muy a gusto de estar con ustedes en esta oportunidad. A ver, un poquito el tema con una mínima historia. Cuando en el año 2015 entra en vigencia el Código Civil y Comercial, y como bien decía el doctor Di Castelnuovo en su exposición anterior, se implementa o se define la obligación de adecuar los conjuntos inmobiliarios preexistentes, cualquiera fuera la figura que hubieran adoptado, como por ejemplo la legislación específica de la provincia de Buenos Aires que él bien refirió, a el régimen de propiedad horizontal especial regulado en esta nueva edición de la legislación civil y comercial. Y ahí empezaron una serie de discusiones de índole jurídico y práctico también, al punto que se discutió inicialmente si era una obligación de adecuarse a los conjuntos preexistentes, ya que habría derechos adquiridos en la configuración anterior de estos conjuntos inmobiliarios. Eso se superó y se estableció que es una obligación legal que debe cumplirse, y después entró en la discusión de cómo debe cumplirse esta obligación legal, que tal vez es el tema que persiste hasta hoy y que ha disparado también dos posturas alternativas que tienen que ver con la forma de esa adecuación. Por un lado, si uno fuera una lectura literal del Código Civil y Comercial, pareciera que debe darse una transformación de la forma jurídica preexistente hacia el conjunto inmobiliario con el consorcio, con el reglamento de propietarios del régimen de propiedad horizontal o de propiedad horizontal especial, según el caso. Pero esto ha encontrado en la práctica el escollo de que no todos estos conjuntos inmobiliarios están en la posibilidad material y jurídica de llevar adelante esa adecuación. Por lo tanto, corríjanme ya que están los notarios presentes, porque creo que fue a partir de las jornadas notariales donde una escribana
de la provincia de Mendoza disparó, si no recuerdo mal, la propuesta de lo que se denomina la adecuación funcional, por oposición a la adecuación estructural. Esto es, no adoptar la forma legal estricta de un consorcio con este reglamento de propietarios, sino adoptar dentro de las formas jurídicas posibles una estructura que responda de la forma más parecida al funcionamiento de un consorcio, con las reglas relativas a los órganos, a los derechos de los propietarios, al funcionamiento de la toma de decisiones. En ese aspecto se han dado varias situaciones, algunas a partir de organismos públicos como la Inspección General de Justicia de la Nación, que primero a instancia de dos resoluciones, una resolución general que fue posteriormente dejada sin efecto por la Cámara Comercial, pero instó a los conjuntos inmobiliarios preexistentes cuyas formas jurídicas tuvieran domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la IGJ tiene competencia, a iniciar la adecuación en un plazo muy breve que lamentablemente coincidió con el inicio de la pandemia COVID-2019. Pero sucedió que algunos conjuntos inmobiliarios impulsados por esta normativa o por reclamos particulares relativos a impugnaciones de asambleas celebradas a una distancia muy grande del lugar efectivo de funcionamiento del consorcio, a la postre impugnadas por la Inspección de Justicia, caso Los Lagartos, adoptaron un cambio en su forma jurídica que no fue al consorcio, fue una pretensión de adecuación funcional a través de la transformación en una asociación civil o club con previsiones estatutarias similares a las de un consorcio de propiedad horizontal. El debate o la discusión que por ahí promueve un poco este panel es la visión alternativa que tenemos con Marcos, con quien, como dijo Bernardo, nos tocó ser funcionario. Perdón, el público no ve la cara del doctor Hernández que vemos desde acá. La visión antagónica, dijo. Y voy a, ya que tengo, perdón que interrumpí a Ariel, lo que les voy a pedir a la gente del Banco Macro y el fondo del salón que traten de mantenerse lo más en silencio posible, porque tenemos todos los asistentes a las charlas y pierden un poco la esencia de la idea. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Sí, lo cortaron a Ariel, pero esta cuestión, y un poco después Longi me va a dar la razón porque pasó en Mar del Plata, uno de los principales barrios de Mar del Plata, para mí, yo lo tengo como ejemplo, que es Rumencó, que lo hemos visto en el último programa que hicimos del consorciante desde allá con su administrador, que nos explicó todo el proceso como había sido, dando un poco la razón de... Acá la cuestión sucede lo siguiente. ¿Quién debe esperar a quién? El Estado tiene que esperar que el privado se adecue. La adecuación es automática a la ley, porque el derecho real se creó, y el derecho real no puede esperar, porque es de orden público. Todos tenemos claro que el derecho real es algo que se ejecuta directamente, no que se discute. Y si el derecho real de propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios están dentro de ese capítulo, el segundo párrafo del artículo 2075, cuando habla de que esos conjuntos inmobiliarios se tienen que someter, ese sometimiento es automático. Acá entró en discusión una jugada que hizo un funcionario del gobierno nacional, que es Ricardo Nissen, porque tenía todos los barrios cerrados y privados los tenía constituidos como personas jurídicas en el ámbito de IGJ. Y bajo una figura para poner en vigencia el código, cuando volvieron al gobierno, porque esto se había interrumpido cuando ellos dictaron el código, lo que quiso hacer es apurar todo el sistema de adecuación de la propiedad horizontal con una medida que después fue revocada por la Cámara. Ahora, esa revocación no es que le dio la razón a quienes decían
que el Estado tenía que esperar a los privados. Tuvo otra fundamentación ese fallo de la Cámara. Quizás un límite de competencia que se había excedido, quizás también que la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires se rige por las normas de la provincia de Buenos Aires. La apariencia o la cuestión de armar una sociedad utilizando aquellos instrumentos de las leyes previos al código, le dieron la oportunidad de beneficios fiscales, de cuestiones que todos sabemos que tenía la ciudad de Buenos Aires de diferencial en la provincia de Buenos Aires. De hecho, nosotros dos hemos asesorado iniciar acciones de sociedades en IGJ porque tenía menor costo fiscal. En algún momento tenía menor costo fiscal y era mucho más rápido el camino. Después lo resolviste. Vos con tu empresa en un trámite, lo hiciste online, lo mejoraste. Leo lo pudo abrir por el web, acá en la Casicu. Y todo aquel que haya habido una empresa de forma digital, una asociación de forma digital en la provincia, toda esa adecuación la hizo al régimen. Ahora, ¿por qué si nosotros tenemos que para administrar un consorcio, si la ley de la provincia de Buenos Aires habla en el artículo 8 de sus obligaciones, establece que son aquellos administradores de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, no que son consorcios, sujetos al régimen de propiedad horizontal, es el artículo 8, primera parte, cuando empieza a enumerar las obligaciones, que un poco hoy lo contaba Gerardo, que era una copia del proyecto del Código Civil que después fue modificado al 2067. Cuando uno va al análisis de los orígenes del 2067 y del artículo 8, una modificación legislativa que se dio en su trámite de discusión parlamentaria, y en donde se incorporó el libro de propietarios, que es algo que, por ejemplo, en el artículo 8 no está. ¿Por qué? Si el Código Civil y Comercial es perfecto, uno toma el 2037 en adelante, estudia la propiedad horizontal, es perfecto. Es perfecto, es un régimen perfecto. Si uno cumple con todo lo que dice el articulado, no hay conflicto. Hay intereses. Siempre hay intereses. Intereses humanos, ¿no? Esa bolsa de intangibles, que a veces son intangibles, a veces son tangibles, porque son económicos. Pero en definitiva lo que tiene es esa búsqueda de ejecutar, porque si no quisieran ejecutarlo, no lo hubieran puesto nunca en los derechos reales. Cuando lo consignan como un derecho real, ¿qué dice el legislador argentino? Esto me interesa que se cumpla, porque por eso es de orden público, por eso no es disponible. Por eso, como dice Federico Chiesa, que por ahí andaba, queda la parte de la autonomía de la voluntad en el artículo 2056, cuando uno arma el reglamento de propiedad y discute las mayorías, cómo las va a computar, determinadas cuestiones de uso, en la propiedad horizontal algunas restricciones o exenciones de cuestiones de expensas, o permisos de inquilinos, y todas esas cuestiones reglamentarias que el código actualiza a una realidad que ya existía, porque las normas de la provincia de Buenos Aires ya tenían esa figura, pero en realidad no dice el código, che, vamos a esperar al privado. Por eso yo creo que el administrador que administra un fideicomiso, por ejemplo, tiene que estar matriculado. ¿Por qué? Porque quien administra en la provincia de Buenos Aires, desde marzo del 2015, pero vamos a suponer que es del 26 de abril del 2023, cuando pusimos en vigencia el reparto, tiene que estar matriculado. Y entonces ahí entra una discusión que hemos visto en estos días, donde tenemos unos administradores matriculados que administran bienes de PH y fideicomisos que todavía están en duda si entran o no, pero son denunciados, le corren traslado, están dentro de la norma, o ejecutan expensas, porque todos los fideicomisos están generando deuda de expensas y están ejecutando expensas. De hecho, se toman todo el plenario de esta zona, de Cibera con Sausalito, donde la Cámara de San Isidro establece que si todo el conjunto de personas que habitan en el conjunto inmobiliario establece o entienden que están dentro del funcionamiento de la propiedad horizontal, la reconoce el título ejecutivo para la liquidación de gastos comunes, ¿no? Que esta es la diferencia que tenía
el anterior régimen con esto. Ahora fíjense que si hubiese querido ser así, de que el legislador le dejara esa ventana, le hubiera dicho. O le hubiera dado un plazo de adecuación, no se lo dio. Cuando un director de sociedades, de personas jurídicas, de capital, que es de nación en realidad, porque no se terminó de hacer el traspaso de nación al gobierno de la ciudad, vieron que nosotros todos los argentinos le pagamos el sueldo a los funcionarios de la IGJ, para las sociedades de la capital y los jueces. Eso lo repartimos entre todos los impuestos nacionales todavía. No lo paga el gobierno de la ciudad, falta esa parte de la del Cafiero, terminar de pasarla. Pero nada modifica esa obligación. Ahora, es un acto de justicia que además aquellas personas que adquirieron por boleto, aquellas personas que en apariencia le dieron una escritura, porque hay empresas que hacían un acta de consorcio, se la presentaban a la ex-AFIP y le daban una quit. ¿Sí? El ICO, por ejemplo, o Iurbis, tenía todas esas figuras. En algunos casos, lo tenemos Layo acá, el dictador de Santa Bárbara lo reorganizó y es PH, pero hay un montón de otros bienes, ahora está pasando otros bienes más, va avanzando Urbis en eso, y es un reclamo de mucha gente, de tener su título de propiedad, de poder ponerlo, de poder tomar la garantía para alquilarle un departamento a su hijo en la ciudad de Buenos Aires, generar cuestiones que están atadas a esto de que el Código Civil y Comercial, cuando crea este derecho real, no le dice al privado, bueno, te doy tiempo. No, te tenés que someter. Lo que sucede es otra cosa, y que para ahí nos pasó a nosotros también, en la implementación del REPAC, que era, si nosotros avanzábamos sobre ese grupo, nos íbamos a llenar de juicios, de amparos, de cuestiones, porque es un grupo que tiene la concepción, que a veces tiene un antecedente, de que se siente protegido por esta cuestión de si se tiene que someter o no. Y entonces nosotros avanzamos con la implementación del REPAC con el resto, porque este era un tema conflictivo, de hecho lo sigue siendo. O sea, no nos equivocamos en la prioridad que le dimos, pero eso no quiere decir que porque hayamos diferido el abordaje no estén obligados a ir adecuándose. Y con esto termino y si abrimos, en Romenco, y pese a que siempre nos decían que había que hacer tantas escrituras, comunidades, y que eso era costoso, y que teníamos que hacer esto, y que teníamos que hacer aquello, se hizo un plano de PH, se terminó el plano de PH, se hizo una asamblea, se reafirmó la adecuación, se aprobó el reglamento en esa asamblea, se inscribió el reglamento y a partir de ahí se iniciaron todas las unidades funcionales, se crearon como nota marginal. Se crearon todas las unidades funcionales y se le dejó ese asiento directamente marginal. Y apareció la PH, porque apareció pura. Porque el problema que tenemos es, en esta discusión, yo estoy de acuerdo, y nos pasa también con los consorcios en formación, que no tienen el título de propiedad. No tienen, ¿pero quién lo administra? ¿Qué es lo importante hoy? El que administra fondos de terceros, el que administra fondos ajenos. La ley de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué va dirigido? A eso. El doctor Reyes Araujo el otro día en una charla hablamos, dice, todas estas normas, y creo que hoy lo repitió, van camino a la transparencia. Es un camino en donde se va adecuando, obviamente, son años y años y años de mucho funcionamiento del sector privado, en donde el sector privado desarrolló todo esto, no necesitó al Estado, ¿sí? No lo necesitó. En la provincia de Buenos Aires el Estado no estuvo nunca, apareció ahora con el REPAC, con la iniciativa de ponerlo en vigencia, o de la ley, y después ponerlo en vigencia, pero no estuvo nunca. Entonces de repente, toda esa situación que estaba en esa nebulosa empieza a tener valor. Respecto de la administración, para mí es obligatorio aquel que administra algo que maneja plata de terceros, tiene que estar matriculado. Y me voy a la definición de conjunto inmobiliario del 2073, que no solamente son clubes de campo, no solamente son barrios cerrados, sino que son cualquier emprendimiento
habitacional de uso permanente o temporario. Entonces, para mí, si hacemos una ventana y no lo queremos considerar como pH del título quinto, yo lo puedo directamente involucrar en esa figura de especial que crea el 2073, aplicando la citación del 2075 segundo párrafo. Lo que contaban hoy de IGJ fue el tercer párrafo, que era aquello del 89, el tema de la provincia, pero que se resuelve fácilmente. Plano de pH, asamblea, aprobación de reglamento de propiedad, y automáticamente ya tenemos todo armado para decir. De hecho, en Numenco crearon una asociación civil del artículo 3 de la ley social, con la forma, que es lo que decías vos, Ariel, le dieron el formato, y designaron un administrador. Administrador que no es el que tiene que estar matriculado. Quien tiene que estar matriculado es la persona jurídica que administra, porque en definitiva el administrador de Numenco es un gerente, que pasaría a ser lo que conocemos como responsable técnico dentro de las personas jurídicas. Pero ahí está el tema, si es hasta dónde en esta discusión jurídica nos permite soportar a alguien que administra en disparidad al resto de los administradores que sí se tienen que matricular. ¿Sí? Por lo menos al efecto de esta jornada. Capaz que si vamos a tener la jornada de Derecho Civil discutimos lo de la propiedad horizontal. Si vamos a discutir cuándo nace la propiedad horizontal, ahí queda claro que es directamente con el plano y el reglamento, ¿no? Estamos hablando de la discusión sobre la administración de los bienes regidos por normas de la propiedad horizontal. No sé si se llega a entender la discusión, es muy finita, por ahí es muy técnica, pero en sí, ¿a dónde va esto? A llenarlos a ustedes de algún instrumento. ¿De qué se trata esto, de todo lo que hemos visto? ¿Qué se llevan ustedes? Bueno, mañana nos llaman de un barrio que está bajo la figura de un fideicomiso. Claro, pero el fideicomiso es un contrato. ¿Cómo se construyó el barrio? ¿Con qué plano? ¿Es una sola unidad? ¿Es un plano de pH? ¿Hay una promesa de plano de pH? ¿Sí? ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que están vinculados a esto? A partir de ahí nacen varias cosas. Ustedes son los administradores, son los representantes legales o son los empleados del consorcio, del barrio. ¿Ustedes facturan? ¿Qué facturan? ¿La locación de servicios? ¿Ustedes facturan la locación de servicios? Entonces sí, vale bien, va el derecho del consumidor. No son administradores del consorcio. Entonces sí vale que le hagan una denuncia del consumidor. Sí van las reglas del consumidor que tanto atacamos nosotros. Ahora, si es un administrador del consorcio, va al régimen del pH, va a la oportunidad de oro de poder rectificarse. ¿Qué les conviene a ustedes? Ahora, si tenés un directorio, si tenés una junta directiva, ¿quién es el que administra? ¿Quién gobierna ese barrio? Entonces es muy importante sí determinar en dónde estamos, porque si aún cuando no estamos en una figura que esté totalmente adecuada, pueden empezar el camino de ir haciendo actos progresivos para hacerlo. Porque nada sale de un momento al otro. Nadie espera que alguien lo tome y diga, bueno, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Porque, en definitiva, lo primero que va a decir la gente es cuánto sale todo esto que voy a decir, ¿no? Importante. Claro. Ese es el tema. ¿Cómo podemos ir generando? Y entiendo que para eso es, más allá de que sea un debate, también es una forma de acompañarlos a ustedes. ¿Qué actos sucesivos deberíamos hacer para ir ordenándolo? ¿No te parece? Yo iría por ahí. No, a ver, yo quiero ser muy claro una cosa. Yo comparto, y por eso lo dije al inicio, la obligación de adecuarse existe. Yo no comparto el tratamiento automático como consorcio hasta que la adecuación opere. Y la adecuación, obviamente que lo ideal es contar con que el Estado en sus distintos organismos trace un mapa
para que el privado pueda seguir ese camino y terminar en lo que hablaba Castelnuovo antes, que es en un título perfecto de acuerdo a su pretensión, o lo puede hacer tal vez a la instancia de un miembro del emprendimiento inmobiliario que, no conforme con la situación actual que tiene, inste la adecuación, porque como dijimos, esto es una obligación, es un deber legal adecuarse. Pero uno puede decir, o la ley sostiene situaciones que señalan que ocurren de pleno derecho, y en algunos casos eso es sencillo. Cuando cumplimos 18 años, de pleno derecho somos mayores de edad, no hace falta cambiar el documento, no hace falta nada. Sí, pero yo te interrumpo. Un segundito. Si yo te interrumpo en esto, vos hablas de instar, ¿no? Ahora, ¿qué mayoría tengo que tener en una asamblea? Porque si voy a una asamblea comercial, no tengo que tener ninguna. Si tengo que ir al régimen del código, tengo que por lo menos tener el 5% para proponer ese tema. No, el 58.b. Porque ahí hay una cuestión. Lo que se votan son las decisiones. Esto ocurre en cualquier persona jurídica. Lo que se votan son las decisiones. Las obligaciones se cumplen. Sí. Los derechos se ejercen. Sí, pero yo te cuento algo. Vos me decís eso, los socios son 3. Y nosotros somos 2.000 los que vivimos en ese barrio. Entonces, ¿sabés qué? A mí me convocan a asambleas para ese barrio. En las Prunas de Mar del Plata juegan a la casita y hacen la asamblea. ¿Sí? Llaman a todos los propietarios a la asamblea. ¿Van? ¿Por qué llaman a los propietarios a la asamblea? Si le están dando el reconocimiento, entonces vale Sausalito también. Vale que las normas, si vos convocás una asamblea, porque si no te seguís manejando como la sociedad anónima de 3 socios que se la bancan y que deciden ellos respecto de los demás. Pero sin embargo lo que hacen es hacer juegan a la casita, digo yo, llaman a todos los titulares, admiten todo, usufructuario, inquilino, todo lo demás. Entonces por mayoría elegimos hacer esto. Entonces le dan una apariencia jurídica que no la tiene. Entonces ahí es donde nuestros administradores se confunden, porque esos administradores son administradores quizás de PH también, y después los denuncian y están matriculados en el REPAC. Entonces vienen y como tienen eso, porque ellos administran el mercado, les genera que, bueno, pero no. Entonces yo administro en 5 consorcios, administro con esta norma y en este administro de esta forma diferenciada. Ese es un poco el camino que empezamos a plantear para decir, bueno, puede ser que pase esto. Bueno, trabajemos todos juntos en una forma y démosle instrumentos para que se puedan ir regularizando. A ver, totalmente de acuerdo, y el norte es la adecuación sin ningún lugar a dudas. Lo que pasa es que esa adecuación es un camino, no es algo que por una decisión legislativa con toda la fuerza que tiene ocurra automáticamente, porque la realidad no cambia automáticamente. Entonces, a lo que voy es, hay caminos para llegar a esa adecuación, que es el objetivo que marca la ley, la obligación que marca la ley. Los derechos no se votan, no están sometidos a votación. Esto por ahí no nos ha pasado en temas consociales, pero mucho más en temas societarios, cuando uno explica, no, orden del día, nada. Esto es para comunicar, los derechos se ejercen, no hay cuestiones que están sometidas a decisión por el hecho de que haya una multiplicidad de socios o una multiplicidad de consorcistas o de copropietarios o de integrantes del emprendimiento. O sea que vos acá tenemos 10 años atrás, o sea que ya hay un tiempito como para, no es que salió ayer el código, sino que cumplió en agosto 11 años, en realidad 10 años desde la vigencia. Todos saben, o algunos saben, bueno, los que dan con FEBA con nosotros, yo lo digo siempre, que hay varios acá. El código se dictó, es una ley de 2014, y que se apuró su implementación para el 2015, porque el gobierno que estaba vigente en ese momento temía que el nuevo gobierno no lo pusiera en vigencia después de todo lo que había costado hacer esta unificación del código. Pero el código iba a entrar en vigencia en el 2016. Se apuró y entró en agosto del 2015, con lo cual ya cumplimos 10 años y más de un mes.
Con lo cual, el tiempo esa de adecuación, vaya, hasta una prescripción adquisitiva breve tenemos, ¿no? Podríamos haber adquirido algo con este camino. Porque 10 años es mucho. Para los tiempos jurídicos es mucho, y más tratándose de un derecho real. Imagínense, bueno, porque si tenías una promesa de sometimiento a barrio. No sé si sería tan directo en la aproximación. Por ahí pediría una asamblea informativa, una explicación para determinar los alcances de la situación. ¿Para qué asamblea si los derechos se ejercen? No se... Estoy de acuerdo, pero estás en una convivencia, ya como una cuestión de estrategia, no como una cuestión legal. ¿Querés que te diga que podrías hacerlo de esa manera? No, sí, podrías hacerlo. Podrías. Sin ninguna duda. No, yo para la gente, porque vos dijiste, bueno, se insta, digo, capaz que alguien entiende que directamente pidiéndolo es automático. O sea, ¿cómo llegarías ahí? No es automático. Por eso te digo que justamente, si vos me preguntas cómo lo haría, yo iniciaría con una asamblea informativa para analizar los caminos en la situación particular de cada consorcio, si es pasible una adecuación estructural o si tiene que ir por una adecuación funcional, analizar los costos, los tiempos y demás, y tratar de buscar los consensos. Ahora, si sos un copropietario, nombre genérico, permítanmelo, que está viendo afectados sus derechos, tranquilamente podés instarlo, podés iniciar acciones. Camino largo, pesado, y por ahí te convenga más vender. Pero lo podés hacer. Ahora, ¿cómo iniciarías esa acción? ¿Con el 10% como la Asamblea Judicial? No, volvemos. Los derechos no están sujetos a mayorías o a mínimos. Vos como miembro del emprendimiento, pero no soy accionista. Derecho a su adecuación. Si por alguna razón no soy accionista, por alguna razón tengo un boleto y no tengo la acción. Bueno, porque ese caso es el más común de todos. Volvemos a... Ese es el caso. Pareciera que vamos a trasladar el tema de las jornadas 2026. Va a estar largo. ¿Cómo? A mí lo único que me preocupa, y ahí voy a salir en favor de los administradores, es que acá el que quedó en el medio es el administrador. Claro. Nuevamente. Por eso. Nuevamente el administrador. Bueno, esa fue la idea de charlar esto. Y bueno, para poner en valor que el que quedó en el medio son ustedes. Y de hecho, nos ha pasado, y algo súper actual, con una resolución del REPAC, donde se abre la instancia de una denuncia a una administración que administra efectivamente un fideicomiso. A mí, yo no soy especialista en derecho y se lo pasé a Marcos para recalcar un término que me llamó la atención, lo hablaba también con Gerardo y con Raúl hoy, que la frase exacta no me voy a acordar, pero decía que se le reconocía el interés legítimo por ser propietario de la unidad funcional del barrio XX 48. Y era como raro. Sí, igual no sabemos qué presentó. O sea, no tenemos la casuística. No lo vi, no lo voy a hacer polio, pero yo vi la documentación que se presentó, yo no tuve acceso. Es un fideicomiso, se presentó una copia de un boleto y se relataron hechos. Y la persona que los relata, en lugar de propietario, yo como propietario, me llamó la atención. Pero, ¿cuál es el plano por el cual la municipalidad, la provincia y todos los elementos permitieron la realización de la obra? Sí, creo que ahí igualmente... Ahí me parece que está un poco la llave, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ustedes son especialistas en todo esto. No puedo pedirle a un administrador de consorcios que haga la carrera de Derecho para administrar un fideicomiso, y me parece que de alguna manera hay que encontrarle. Yo, en mi cabeza, si ustedes me preguntan a mí, va a ser una expresión que no le deberíamos de llamar administrador. No tendría que tener ese nombre. Lo llevamos al consumidor, entonces. Yo creo que en el caso de los fideicomisos y en estas figuras, no hablamos del fideicomiso de administración. No, pero eso El fideicomiso de administración es el fiduciario legal. El fideicomiso es un contrato. Sí. Nada más. Que se vence a 30 años, a los 30 Bueno, años se muere. vencimiento de 30 años que vamos a ver. Se vencen ahora empiezan a vencerse. Se empiezan a vencer y... A ver qué vamos a hacer. Queremos ver qué pasa, pero la realidad es que son temas súper interesantes, pero que además
insisto en esto de que el administrador quedó atrapado en una situación de, primero, ¿qué debo hacer? Claro, lo que pasa es para que- mí un administrador debe matricularse siempre. Eso es lo en mi cabeza. Sí es cierto a lo largo de estos años que vengo observando que hay algunas personas, no administradores de consorcios, personas, que administran fideicomisos y que solo se han quedado con los fideicomisos. Hay una realidad en el medio, en la declaración, en el informe anual 2024 se incorporó a todas esas figuras en camino de adecuación, con lo cual mal podrían también, por otro lado, dejar de intentar incorporar aquello que habían incorporado de hecho en el informe anual. Pues sería un poco también pisarse la cola ellos mismos. Entonces, también está la comprensión de ese tipo de hechos en el medio. Insisto, me dejan a los administradores en el medio. Bueno, pero ahí podemos, como dice Marcos, cuando juegan a la casita, si todos, como dice Sausalito, si todos entienden que es propiedad horizontal, de alguna manera están sometiéndose de hecho también a la propiedad horizontal. Entonces, también hay... ¿Vos me convocaste a una asamblea de propietarios? Fuiste. Mientras vos te manejes como una sociedad, con tus acciones, con tu asamblea de accionistas, con tus reglas, si vos querés jugar a la sociedad anónima, jugá a la sociedad anónima. Ahora, no me inventes que alquilás una oficina en Puerto Madero, que nos citás a hacer una asamblea de propietarios, cuando en realidad lo que estás haciendo pues una asamblea de socios, ¿sí? Pero no es una asamblea del barrio, es una asamblea comercial, ¿sí? Es una cuestión comercial. Y de hecho, con la grave cuestión que están a nada de cometer un delito, si van con un vedor fuera de la ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata, a hacer una veeduría a Mar del Plata, ¿sí? Porque está la barra, ir a comer pescado, a hacer el viaje, pero jurídicamente esa veeduría es nula, porque no tiene jurisdicción para salir fuera de la ciudad de Buenos Aires. Ese es uno de los problemas que también hubo hace un tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Podríamos estar días. No, yo lo último que quiero decir y quiero destacar la importancia, porque todo esto tiene mucho que ver con la conferencia anterior que dio el escribano del Castelnuovo, que es la importancia del título perfecto, y si no, de por lo menos conocer el título con el que uno se incorpora a uno de estos emprendimientos y no aterrizar bajo la ilusión de que tiene un título de dominio cuando en realidad lo que tiene es otra cosa y se está incorporando a otra figura, que tiene una pretensión de ser eventualmente un conjunto inmobiliario, pero que todavía no lo es, o que tal vez no puede serlo nunca. Y eso es fundamental porque es la base a partir de la cual se puede ejercer cualquier derecho o obligación. Lo demás terminan siendo remedios, y no quiero estirar la discusión, que a mi criterio son parches ante la acuciante necesidad de resolver las situaciones.